Bueno, ¿qué tal, amables televidentes de Canal Teleguas? Para este día, viernes 7:30 de la noche, nuestro programa Obras y Personajes, utilizando todas estas plataformas digitales, las redes sociales. Vamos a viajar en el tiempo y hemos estado en varios lugares del mundo con diferentes personalidades. Precisamente, ¿qué tal si nos los invito para que viajemos a la capital del país, Santa Fe de Bogotá? Allí se encuentra una persona bien aguadísima, el doctor Hugo Jaramillo Duque. Doctor Hugo, bienvenido a Obras y Personajes de Canal Teleguas. ¿Cómo ha estado, doctor? Muchas gracias, estoy muy bien, muy gentil por allá, ¿cómo están todos? Pues muy bien, doctor. Cuénteme algo bien interesante que tenemos que hablar de este tema, que es algo importante. ¿Cómo me le fue con la vacuna COVID-19? Excelente, excelente me fue. El lunes pasado a las 7 de la mañana, pues se operó la tal vacuna, la ansiada vacuna. Todo perfecto con los protocolos allá y no he tenido ningún síntoma así contradictorio y de la salud perfecta. Bueno, qué interesante. Doctor, ¿en qué parte de Bogotá tuvo la oportunidad de estar precisamente con esta vacuna COVID-19? En el Arena Movistar, en la carrera 30 con 63, que queda ubicado el Coliseo. Bueno, qué interesante. No tengo la oportunidad de conocerlo y hay que conocerlo. Doctor, cada que conversamos, usted utiliza una palabra que me ha llamado muchísimo la atención. Me dice, aguadeñísimo saludo. ¿Por qué? Hombre, porque ese es un lazo, es una expresión que vincula espiritualmente al aguadeño. Es decir, es un sentimiento que uno expresa en aguadeñísimo, es lo máximo que uno pueda dar de emoción y de sentimiento a sus coterráneos. Entonces suelo esa expresión, aguadeñísimo abrazo. Eso sí, y me llega precisamente al corazón, doctor. Usted nace un 3 de febrero. Contémosle a los televidentes de nuestro programa Obras y Personajes, ¿quién es el doctor Hugo Jaramillo Duque? Bueno, hombre, yo soy un hombre sencillo, un hombre trabajador, un hombre que está en la lucha de la vida siempre al pie del cañón, como se dice. Efectivamente, yo nací un 3 de febrero de 1948, el año Gaitán, el año que se partió la historia moderna de este país, allá en nuestro pueblo querido Aguadas, eh, hijo de Ernesto Jaramillo Mejía Sí, y señor. Saturia Duque. Sí. Doctor, ¿y qué significó para usted precisamente esa fecha tan interesante cuando hablamos de un 9 de abril del año 48, precisamente la fecha en que usted nació, que nació en febrero? De pronto, ¿qué le contaron después sus papás de ese fatídico día, precisamente de ese nefasto año en Colombia, con la muerte del caudillo del pueblo, Jorge Eliezer Gaitán? Claro, no, obvio que ya uno fue creciendo y fue conociendo la historia y tuvo acceso a esas páginas que fueron sangrientas y que fueron trascendentales en el marco de la historia, ¿no? Y obviamente, pues uno como que lo puede tomar positivo o negativamente haber nacido ese año, pero realmente así lo es. Ese año 48, a pesar de la tragedia de Gaitán, trajo nuevos cambios, nuevos derroteros al país, en todos los campos, en el campo político, en el campo social, y verdaderamente que sí, un acontecimiento que aún no se ha podido aclarar muchas situaciones, ni se ha podido aún decir quién fue el asesino verdadero de nuestro héroe Gaitán. Bueno, hábleme de su señor padre, porque hay que comenzar y entramos en materia con esa familia, hablando precisamente con este gran amigo en Santa Fe de Bogotá, el doctor Hugo Jaramillo Duque. Don Ernesto Jaramillo Mejía, su señor padre, ¿qué me cuenta? ¿Qué recuerda de su papá, doctor? A ver, Ernesto Jaramillo Mejía era un personaje muy querido en el pueblo, era un hombre simpático, era un hombre muy bueno, trabajador. Él trabajó en la Caja Agraria, en la división de avalúos y de temas allá de temas agrarios, porque cuando eso, pues la Caja Agraria era la institución líder en este país de estos temas de temas agrarios, porque realmente pues tenían crédito los campesinos y tenía una dependencia que llamaba Almacén Industrial y Minero de la Caja Agraria. Era una entidad líder que había fundado en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, que se hizo del 46. Mariano Ospina Pérez precisamente era el presidente cuando el 9 de abril.
Entonces, mi papá, pues, hombre trabajador, un hombre sencillo, simpático, era evaluador también, auxiliar de la justicia en los juzgados de Aguadas. Era un hombre, pues, sus padres fueron Dolores, de su madre fue Dolores Mejía y su padre Manuel Jaramillo. Él tuvo 9 hermanos, ¿no? Uno de los cuales era, que esta semana se nombraban echada de la Guañidad, Eduardo Jaramillo, sus hermanos también Joaquín, Eudoro, el papá de nuestra querida prima Estela Jaramillo de Sáenz. Y verdad que él era un hombre sencillo que vivió en el pueblo, pues con toda, siempre fue muy aguadeño. Él a los 3, en el año que nos retiramos de Aguadas a vivir a Bogotá, Sí. a los 3 años, a los 4 años murió aquí, falleció en Bogotá. Ah, doctor, pero hay que hablar de algo que recuerdo vagamente. La Caja de Crédito Agrario, Minero e Industrial. Es decir, ahí trabajó su papá. Sí, él trabajó en el ente de la Caja Agraria. Había una división que era almacén industrial y minero. En ese almacén se vendían o se hacía provisión de todas las herramientas, de todos los instrumentos agrícolas, para el trabajo del agro, lo que eran tractores, semillas, todo lo específico en eso. Y la otra división era la Caja Agraria como tal, en donde pues hacía préstamos para comprar tierras y para financiar los trabajos de los campesinos. Entonces mi papá en ese campo de los avalúos trabajaba en esa división de la caja. Doctor Hugo, ¿en dónde quedaba, para que contextualicemos a los televidentes, la gente joven, las nuevas generaciones, dónde quedaba en ese momento el lugar, la Caja Agraria? La Caja Agraria creo que quedaba más o menos cerca a la otra acera de la casa, si no, más o menos, no sé si lo preciso bien, del doctor Bernardo Jiménez Estrada. A la otra acera quedaba la Caja Agraria, que yo recuerdo. Sí, doctor, voy a contextualizarlo un poco, donde actualmente, donde existió la famosa farmacia La Paz, por ahí por donde estuvo el consultorio del doctor Félix Sáenz. Es correcto, correcto. Es por ahí, por ese lado de donde tuvo el consultorio el doctor Félix Sáenz García. Que ya más adelante hablaremos de él. Doctor, hábleme. Vicente Arango era el dueño de la farmacia La Paz. Ah, sí, señor. Doctor, hablemos algo bien importante de su señora madre, porque es que uno lleva el corazón de esa mamá, doña Saturia Duque Estrada. Sí, sí, linda. Ella nació en el municipio de Manzanares. Mi mamá era hija del doctor Eduardo Duque Peláez, un hombre que tiene mucha historia, digamos, dentro de la política nacional. Fue poeta, fue escritor, fue una persona, mi abuelo, muy interesante. Mi mamá sí era una mujer dedicada a las labores del hogar. Ella pues se radicó en Aguadas, casi desde niña vivió en Aguadas, obviamente que nació en Manzanares, pero se radicó en Aguadas, estuvo nosotros toda la vida, desde el año 62 que estuvimos. Mi madre nació en 1911, nació en ese municipio de Manzanares, que se solía decir que Manzanares era la tierra del buen sabor. Entonces, como te digo, eso te puedo decir, una mujer proverbial, muy buena, como todas nuestras matronas aguadeñas dedicadas a su hogar, hombre, de unos recuerdos que uno tiene de su madre, pues lindos, hermosos. Y mi mamá, pues no fue la excepción, una mujer dedicada. Ella tuvo pues 9 hijos, que son 9 hijos, y vivió, como te digo, en el pueblo, muy amistosa y una mujer pues de esas imágenes patriarcales, matriarcales, de ese concepto que se generalizó en la calidad de la gente de nuestro pueblo. Sí. Doctor Hugo, ¿qué puesto ocupaba usted entre sus hermanos y cuántos están vivos, cuántos han fallecido? Yo ocupo el 8º puesto. Fuimos 9 hermanos. Han fallecido el mayor Ariel, José Ariel, Aníbal, que fue el segundo, y la niña, Gloria Elena,
Gloria Elena, que murió hace año y medio. Gloria Elena Jaramillo Duque, mi hermano. Los otros, pues mis dos hermanos mayores siempre se dedicaron al comercio, y mis hermanas pues trabajaron allá. Lilia trabajó en la biblioteca de Aguadas, después vino acá a Bogotá y trabajó en una empresa dentro de la organización de Coltejer, se pensionó ahí. Diva, mi hermana, también trabajó fue comerciante, y Gladys fue profesora institutriz, se pensionó en el magisterio, se graduó en la normal antioqueña, después acá en Bogotá, en varios colegios, y es pensionada actualmente. Mi otro hermano Omar es pensionado también de la firma Protela, y Javier, mi otro hermano, vive actualmente en Cartagena, también se dedicó a actividades comerciales y ahora pues está en uso de buen retiro. Y el suscrito, pues como te digo, soy abogado soy abogado titulado, ejerzo la profesión aún, egresado de la Universidad de la Gran Colombia en el año 1980. Y desde entonces, pues, ejerzo el litigio profesional independiente. Bueno, qué interesante. ¿Qué recuerda de esa infancia el doctor Hugo Jaramillo Duque, nuestro invitado especial esta noche en nuestro programa Obras y Personajes del canal de la UAS, por supuesto, el canal de todos? Esa infancia suya, doctor, y esa primaria, ¿qué me puede contar? Hombre, lo recuerdo todo, con una emoción y con un sentimiento muy profundo. Es que la vida en Aguadas era algo como de mí, era mitológico, era algo como de fábula, era una vida sencilla, parroquial, regional, provincial, era una vida de paz, gozábamos todo, había como pues el denominador común de todos nosotros, los niños, los que empezamos a vivir nuestra infancia en el pueblo. Era una vida sencilla, amable, era de la escuela pública. Nosotros estudiamos en la escuela Pedro Antonio Garcés, y éramos, pues, es decir, una vida muy sencilla, como te digo, muy sana, no habían, pues, no se podría hablar de ningún vicio, ni de ninguna actividad, pues, que fuera censurable, ¿no? Éramos hijos de familia, siempre, pues, obedientes a nuestros padres, y recibíamos, es decir, y gozábamos de nuestra escolaridad, y pues éramos dados a pilatunas muy sencillas, pero verdad que sí, esa crianza marcó en nuestras vidas como una disciplina, como un modo de ser, que es lo que más lo aferra a uno a Aguadas, que era una tierra, era un aposento de cultura, de educación, de la gente tan buena, de recordar uno que la gente nuestra era gente muy buena, era gente con unos valores morales muy altos, que había una amistad y una solidaridad de todos los habitantes del municipio. Nos conocíamos todas las familias, se participaba en todas las actividades, habían, pues obviamente actividades sociales, pero es decir, como con el cariz, con la sensibilidad de ese entonces. Doctor, ¿y dónde estuvo ubicada esa escuela? Porque muchos niños, muchos jóvenes que están viendo nuestro programa, nuestras familias, en Aguadas y a nivel internacional, a través de las plataformas digitales, ¿dónde estuvo ubicada esa escuela Pedro Antonio Garcés y cómo era? A ver, es decir, te lo digo, Jorge, que no tengo exactamente como la ubicación, pero creo que fue del Club Social, en la falda del Club Social de Aguadas, que era, es decir, no la preciso muy bien el sitio, eso sí no lo preciso bien, desafortunadamente, pero sí era la escuela, pues, de todos nosotros, la escuela pública, la escuela, pues, es decir, era la casa, el alma mater, pues, de la educación aguadeña. Entonces, pero allá nos educábamos todos y era de grandes profesores y profesoras. Yo recuerdo de ese periodo de infancia a mi profesora Amanda Osorio, aún la recuerdo. Un ícono quedó para mí,
porque, como te digo, esas profesoras eran segundas madres y eran las líderes de una formación integral que uno recibía en las escuelas. Y era casi que una segunda madre, porque prácticamente tenían facultades de educarnos en todo sentido, y así se acostumbraba en ese entonces. ¿Qué otros compañeros o qué otros docentes o maestras o maestros recuerda de esa época, doctor Hugo? A ver, hombre, yo recuerdo mucho dentro del profesorado, recuerdo a don Reinaldo Salazar, recuerdo a don Nelson Gaviria, recuerdo a don Libardo Monsalve, a don Efraín Monsalve, recuerdo a quién más, a Arias, a Mario Arias, creo que era, no, era apellido Arias, a don Libardo Flores, a don Fabio Mejía. Después en el colegio, el rector, el padre Raúl Aristizábal, y más o menos, así, a grosso modo, ¿no? Claro que a grosso sí. modo. Sí, recuerdo a los profesores todos, como te digo, muy comprometidos, muy doctos, personas que tenían una gran facultad de pedagogía, de manejar pues la educación. Y aún recuerdo, yo tengo aún recuerdo la historia que enseñó don Reinaldo Salazar, pues hombre, no todavía recuerda, un hombre muy ordenado, muy disciplinado en sus cátedras, muy conocedor de todo, era un hombre severo, había la rigidez de ese entonces de los profesores, que como no es que yo quiera remitirme a que la letra con sangre entra, no, pero ante lo drástico que era la educación, eso le sirvió a uno, y uno, como te digo, no agradece, y todavía uno se imagina o uno recuerda con mucho agrado ese tránsito de uno por las aulas. ¿Y su bachillerato en qué institución educativa tuvo la oportunidad de realizarla y dónde estuvo ubicada? Para que los televidentes y yo viajemos un poco como en el tiempo y en el pasado con este gran invitado, el doctor Hugo Jaramillo Duque, que está en Santa Fe de Bogotá. ¿El bachillerato, doctor, dónde? A ver, los 2 primeros años de bachillerato yo en el Colegio Francisco Montoya, el ahora llamado Colegio Marino Gómez Estrada, que queda allá en La Cuchilla, allá el famoso sitio de siempre. Sí. En este momento, diagonal a cerca a la casa de Mario Londoño. Sí, doctor, este colegio hoy en día se llama el Colegio Roberto Peláez, porque se le voy a preguntar por el doctor. Tiempo después pasaría por don Marino Gómez Estrada la nueva sede, que se llama el Colegio Francisco Montoya, hoy Marino Gómez Estrada. Doctor, entonces usted le tocó la sede de La Cuchilla entonces, según eso. A mí me tocó la cédula, la dirección tradicional, pues el sitio de antes de la época, pues hasta el año 1962 que yo estuve ahí, estudié los 2 primeros años. Después al trasladarnos a Bogotá en el año 62 y continué mis estudios en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Es un colegio de jesuitas en donde obtuve pues el título de bachiller en el año 1967. Oh, qué interesante. Doctor, perdone. ¿Qué pasó en su familia y en su vida? Porque usted estudió parte de su bachillerato aquí en Aguadas, en el ayer colegio Francisco Montoya, sede de La Cuchilla, hoy Roberto Peláez. ¿Qué pasó un 30 de julio de 1962 que marcó su vida, doctor Hugo? Marcó mi vida, sí. Fue el famoso terremoto, porque no fue un temblor, alcanzó la condición de terremoto pues por su magnitud. Fue en las horas de la mañana, me recuerdo yo, fue trágico, fue algo horrible, fue una consternación general, impacto total, pues obviamente, de mucho susto, de muchos nervios, de mucho miedo. Obviamente, las calles allá, me acuerdo que la calle en Chagualo se abrió la tierra. Y eso fue, pues, es decir, yo siempre he considerado que de terremotos graves en el país es porque uno lo vivió y lo sintió, y tuve personalmente, acompañé a mi familia, pues, las consecuencias
de haber tenido que emigrar del pueblo por esa razón, porque la casa nuestra quedaba en la punta de Chagualo, donde está la Virgen, había una imagen del Perpetuo Socorro, una imagen de cal pintada, blanca, me acuerdo tanto. En esa casa en la punta de Chagualo, nosotros vivíamos ahí. Esa casa obviamente, pues técnicamente era una casa que se era sostenido como en unos pilones, como era una casa pues que obviamente como quedaba como en una falda, iniciando una falda, pues obviamente no tenía como esa consistencia pues de una construcción muy moderna, ni no, a las construcciones de los pueblos. Entonces eso fue un día trágico, marcó mi vida y marcó la vida de muchas personas en Aguadas. Eso fue horrible, eso fue de una magnitud total y grave. Doctor, a raíz de ese terremoto del 30 de julio del 62, ¿cómo su familia toma esa decisión de viajar a Santa Fe de Bogotá y quiénes los apoyaron para llegar a Bogotá y hacer qué? ¿Cómo así? A ver, yo tenía mis dos hermanos mayores, Aníbal y Ariel, pues estaban radicados aquí en Bogotá, pues ya estaban muy bien radicados, tenían buenos cargos, ejercían el comercio, pues en buenas actividades, estaban económicamente muy bien. Y obviamente, pues por la solidaridad natural y de saber, ya que nosotros estábamos en esas circunstancias, pues naturalmente que nos ofrecieron pues como la hospitalidad y nos proporcionaron los medios para que ya nosotros nos viniéramos acá a la capital ya a vivir, pues a radicarnos, porque obviamente eso trastornaba la situación de nosotros. Entonces, obviamente que ellos generosamente. Y nosotros vimos pues que era una buena solución, ya tener esa oportunidad, en virtud de que pues estábamos nosotros en estudios y podíamos los otros hermanos pues tener otras mejores condiciones de trabajo, porque tú entiendes, Jorge, que las situaciones del pueblo, pues los empleos eran muy difíciles. Aguadas es una población, un municipio con vocación agrícola, no habían muchas industrias, no habían muchas fuentes de trabajo, obviamente. O las habían en Manizales o en Medellín o en otras ciudades capitales que en ese entonces le decíamos los centros. Allá se decía, hombre, eso hay que ir a los centros o sea, las capitales. Entonces en Bogotá se nos presentó esa oportunidad y aquí obviamente con muchas dificultades, obviamente, natural, empezamos ya a integrarnos, a buscar ya mi colegio y los otros hermanos a reubicar, a empezar como de nuevo, ¿no? Sí. Pero sí, era la solución más posible. ¿Dónde terminó entonces? ¿Qué grados hizo y dónde terminó su bachillerato allí en Bogotá, doctor Hugo? Yo lo terminé en el Colegio Nacional Mayor de regentado por los padres jesuitas. Uno allá entraba becado en razón de que, pues, hoy era un colegio nacional, era becado, entonces yo obtuve esa beca mediante los exámenes pertinentes y estudié allá hasta el último grado, como te digo, donde me hice bachiller, y muy orgulloso porque es un colegio fundado en 1605, un colegio en donde estudiaron muchos próceres y muchas, pues, fueron egresados personas muy notables, pues, de la nacionalidad, y era un orgullo verdaderamente de egresarse uno de esa institución. Y así, pues, como te digo, tuve esa fortuna. Doctor, pero hay algo que tenemos que conversar y precisamente viajaron sus hermanos, su mamá y su papá, todos junticos en Bogotá. Correcto. Sí, es decir, primero viajaron, yo me quedé terminando mi año, terminando mi año que estaba cursando, lo aprobé y yo me quedé, yo me hospedé en la casa de mi tío Eduardo Jaramillo y de Laurita, ahí me hospedé, que a propósito pues eran mis padrinos. Entonces ahí me hospedé y tuvieron la gentileza de darme pues el refugio ahí hasta terminar mi año, y ya obviamente ya me uní aquí a toda mi familia. Y en esa época viajaron a la capital del país. ¿Cómo era ese viaje, doctor? Yo me imagino. Complicado. Era tomar una empresa Arauca, una empresa autolegal,
era más o menos 6 horas a Manizales, y de Manizales, pues obviamente la posibilidad de avión o la posibilidad de transporte terrestre, tomar otras flotas de Manizales a Bogotá, y obviamente eso era otra jornada de 10 horas, era 10 más 5 o 6, eran 16 horas por tierra, pues por tierra, era complicado. Y obviamente que la carretera Aguada-Salamina era una carretera, y lo creo que lo sigue haciendo, por su condición ya de cordillera y por el trazado de la sinuosidad de las mismas vías, se hace muy complicado. Y con el invierno, y siendo pues que nosotros estamos habitados en el norte de Caldas, en unos municipios muy altos, muy de montaña, y de esas carreteras eran muchas dificultades en ese entonces del transporte, ¿no? Sí, obviamente. Doctor, ¿qué pasó en el año 1966 que marcó su vida en cuanto a su familia? En el año 1966, el 30 de julio, también una fecha, murió mi padre. Él murió prácticamente fácil, ¿no? Lo que llamábamos antes la muerte de repente, que era la muerte, pues, infarto o súbita, lo que se pueda llamar ahora. Mi padre sí, murió, estábamos en casa aquí en Bogotá, estábamos escuchando por radio un partido de la final de la Copa Mundo entre Inglaterra y Alemania. Terminamos de ver ese partido, y cada uno de nosotros nos fuimos a nuestras habitaciones, y yo calculo en 20 minutos después ya pues mi mamá, pues, que ya la reacción de mi madre, que mi papá pues ya estaba fallecido, imagínate tú. Eso fue así, ese fue sí, una fecha que realmente marcó la vida de uno. Luego mi madre murió en el año 75, el 13 de julio de 1975, también falleció en el Hospital San Ignacio acá en Bogotá, por una dolencia, creo que era de carácter hepática, cuando es. Sí, Bendito eso sea te el cuento. doctor. Dios los tenga en su eterno descanso. A don Ernesto Jaramillo Mejía, doña Saturia Duque Estrada, sus señores padres, que Dios lo tenga en su eterno descanso. Nuevamente lo Gracias. repito. Doctor, entonces, Gracias. ¿usted qué hizo ahí? ¿Le tocó trabajar para poder estudiar o qué pensaba usted? Dice, medicina, ingeniería o qué hago. A ver, sí, obviamente que ya con esos traumas, ya uno tocaba pues como abrirse camino aquí en Bogotá, obviamente a buscar como seguir los estudios ya. Era muy difícil ya de inmediato entrar a la universidad, ya después de que obtuve mi bachillerato, por la situación económica, porque siempre pues los costos ya de una universidad en ese entonces, pues ya el dinero pues también era costoso en ese entonces, a nivel pues de los sueldos, de cómo era la vida económica. Entonces ya me dediqué a trabajar en empresa privada, trabajé en Papeles y Papeles, trabajé en Nacional de Comercio, y luego trabajé 5 años en Cartón de Colombia, en donde era una empresa de la Container Corporation, y que tenía la principal en Cali, Cartón de Colombia. Allá trabajé 5 años, fui jefe de producción y jefe de despachos, y trabajé 5 años. Pero obviamente yo tenía el afán de seguir mis estudios. Yo siempre opté, o mi aspiración era ser abogado, porque obviamente pues mi tendencia, mi condición, mi manera de ver la vida, yo tenía esa tendencia hacia las ciencias sociales y hacia lo que uno conocía que estudiaba la ciencia del derecho. Entonces, pues nunca se me olvidó, ni nunca me sustraje de esa vocación que yo tenía hacia el derecho. Y luego, entonces, renuncié a la empresa Cartón de Colombia y me matriculé, obviamente, ya empecé a hacer la vuelta, me matriculé en la Universidad de la Gran Colombia, haciendo mis estudios nocturnos, en la jornada
de 6 a 10 de la noche, la jornada nocturna de la Universidad de la Gran Colombia. Y en el día, pues obviamente ya trabajaba siempre, pues empecé a trabajar independiente, trabajé como en otras actividades, ya por los últimos años de la carrera, pues ya empecé en oficinas en una oficina de un profesor, del doctor Alfonso Trujillo Larte. Empecé a hacer mis primeros pinitos del litigio. Obviamente él firmaba los negocios, yo hacía la actividad de juzgador, ¿no? Hacía ya la actividad de ir a mirar los procesos, ya la parte logística, ya obviamente que no era abogado, pero ya estaba encaminado en ese tema de mi profesión. Qué interesante. ¿En qué momento, regáleme el nombre de su esposa, cómo la conoció y ese hijo que han engendrado? Hábleme un poco de ella y qué pasó con ustedes. Sí, mi esposa era una dama tolimense. Ella nació en el Espinal, Tolima, hija de Rafael María Palma Espinosa y de doña Gloria Salive de Palma. A ella la conocí porque cuando yo estaba cursando el primer año de Derecho, conocí a su hermana, Gloria América Palma. En virtud de ella, pues Gloria América, integró en un pequeño grupo que teníamos de estudiantes. Uno siempre en sus clases tiene como su grupito de estudio. Y en el grupito de estudio estaba Gloria América Palma. Nosotros nos turnábamos en las casas de nosotros, éramos como 5 o 6, el grupito. Entonces nos repartíamos en nuestras casas para estudiar para exámenes y todo lo propio de los estudiantes. En esa casa, pues obviamente al llegar de Gloria América, conocí a Nidia. La empecé a ver, me la presentaron, te presento a mi hermana. Y obviamente, pues, al transcurso de los días, empezó pues ese flechazo. Y obviamente lo que es el curso normal de una amistad cuando se convierte en noviazgo. Entonces, obviamente, pues como que te digo, que como dice vulgarmente, nos encarretamos, y nos casamos. Y obviamente fue una mujer muy, muy querida, muy sencilla, muy, muy amable, una mujer que quise mucho y tenía obviamente sus calidades y condiciones de mujer muy especiales. De esas mujeres que impactan y que quedan en el recuerdo de nosotros los hombres, pues, y más cuando es nuestro esposo. De esa unión nació Gustavo Adolfo. Él nació en el año 1982, 27 de noviembre, un muchacho juicioso, hijo único, y a pesar de eso, un muchacho muy juicioso, muy responsable. Desde el principio hizo su actividad escolar y su actividad de sus estudios de bachillerato. Luego estudió en la universidad su carrera de periodismo. Se hizo profesional de la Universidad de La Sabana y él siempre ha tenido la tendencia de radio. Él siempre ha sido muy, muy aficionado a los temas de radio. Y obviamente hizo su especialización en esa materia, en el campo de la radio. Empezó a trabajar, hizo sus pasantías en diferentes emisoras aquí de Bogotá y después obviamente ya se vinculó a la compañía, a RCN, a una emisora juvenil. Luego se vinculó con Caracol. Allá también fue desarrollando diferentes cargos de tipo operativo y administrativo, y actualmente ocupa ya una posición ejecutiva en la empresa. Él vive pues muy contento con su condición de empleado de tan importante firma de Caracol Radio. Y hombre, ha sido un muchacho ejemplar, un muchacho que me siento verdaderamente orgulloso de él, de gran sentimiento paternal hacia su padre. Siempre está conmigo, velando pues por mis cosas, por mis necesidades, y se casó con una niña, Giovanna Victoria Orozco, quien es su esposa actualmente. Se casó en el año 2014, procrearon una bella niña, María José, que confieso que es mi adoración, es todo, es la prolongación de un sentimiento paterno y un
sentimiento abuelístico, que es decir, yo lo digo a mis amigos, es mi traga, es una niña ejemplar, es una niña muy tierna, muy cariñosa, es una niña linda, me da un afecto especial. Y obviamente son cosas que en la vida se van multiplicando, esas cosas pequeñas, y se van volviendo en un afecto eterno. Yo por ella, como te digo, profeso algo muy, muy especial y me siento siempre feliz de verla. Y esa es una satisfacción, como te digo, de esa prolongación fraterna de tener uno de sus hijos y después gozar de sus nietos. Claro que sí. ¿Qué significó para usted en su vida doña Nivia Constanza Palma Salive, ese apellido como tan poco común? En su vida, ¿cuánto tiempo estuvieron juntos, doctor? Nosotros estuvimos juntos, nos casamos el 23 de febrero del año 1982. Estuvimos 18, como 26, 25 años, 25, 26 años, más o menos. Más o menos. ¿Ella falleció en qué año, doctor? Ella falleció el 1 de septiembre del 2002. Tuvo unas dolencias, tuvo desafortunadamente un cáncer muy, muy agresivo. Obviamente que ella pues sufrió todas las etapas de su tratamiento, pero no fueron exitosas esas etapas y murió de un cáncer. Era un cáncer, pues como te digo, muy, muy, muy delicado. Ella pues era una mujer muy activa, muy cariñosa, una mujer muy interesante, pues te digo que hubo pues un lazo muy estrecho de amor, de vida común que hicimos. En todos los aspectos pues fue una mujer muy ejemplar y que marcó en la vida, y uno marca siempre el recuerdo de ella, es algo que con satisfacción se experimenta, ¿no? Sí, realmente ves, ella murió, sí, hace 9 años ya, ¿no? Sí. Sí. Bueno, doctor, claro que sí genera un sentimiento, pero hay una pregunta inevitable, porque avanza nuestro programa Obras y Personajes del Canal Teleguas como un reconocimiento a la impronta, al trabajo, al sentido de pertenencia de este gran amigo, el doctor Hugo Jaramillo Duque. Él está en Santa Fe de Bogotá. Doctor, ¿qué es lo que usted más extraña de Aguadas? Le tengo 3 preguntas claves sobre Aguadas que estoy seguro le van a llegar a su corazón. ¿Qué extraña del municipio de Aguadas? Hombre, extraño la vida bonita, la vida sencilla, la vida amable, la gente, la forma como nos divertíamos sanamente y con alegría. El hecho de uno recordar de las costumbres tan arraigadas, tan provinciales, unas costumbres lindas que de verdad que quedaron ceñidas en uno, quedaron pues como un ícono de felicidad y todo. Yo recuerdo mucho, a ver, yo recuerdo, tuve algo muy característico en mi pueblo. Yo por ahí a la edad de 8, 9, 10 años, yo tendía una vocación de ser sacerdote. Y verdad que yo iba a la iglesia, cuando eso era el párroco, en la iglesia de la Inmaculada, el párroco era el padre Rubén Mejía Ángel. Ave María. Yo tuve la fortuna de una vinculación, como que me fui vinculando con la iglesia, iba a todas las misas, iba a todos los acontecimientos religiosos. Era con esa tendencia que tenía yo a ser sacerdote. Entonces casi que fui monaguillo, casi que no, fui monaguillo. Entonces obviamente yo con esa vocación que tenía, con esa tendencia a ser sacerdote, yo ponía mucho cuidado en las ceremonias. Sí, señor. Miraba los ritos, miraba cómo oficiaban una misa, cómo oficiaban un trisagio, cómo hacían una novena de la Inmaculada, cómo eran todos los ritos propios de la religiosidad. Eso me fue incrementando más la vocación. Como yo he tenido una tendencia desde muy chico a la parte literaria,
siempre a mí me tenía también yo una tendencia como a la oratoria. Siempre, desde ese entonces, pues de una forma muy rudimentaria, la alimentaba. Entonces los sermones, en ese entonces no se llamaban homilías, sino sermones. Los sermones del Padre Ángel, que era un orador sagrado de lo más calificado que pueda haber, y que recuerdo aún esa fluidez, esa capacidad mental y esas capacidades histriónicas de pronunciar un discurso, pues una oración sagrada, me impresionaban. Entonces yo eso como que lo tenía pues en mi mente y lo guardaba. Entonces me iba para mi casa, y en mi casa, como te digo, en la punta de Chaguaro, el corredor de los famosos corredores de allá, era el corredor de barandas y todo, daba hacia Cambumbia. Cambumbia pues obviamente era una sinuosidad ahí, era como un hueco ahí, y entonces cuando yo me hacía en la punta de Chaguaro, yo hacía un altar a imitación de los altares de verdad, con todos los elementos propios del altar, con sus manteles, con el ara, con todos los aspectos que constituía un altar. ¿Qué hacía yo? Entonces salía de esas ceremonias y yo celebraba la misa igualita a como la celebraba el sacerdote. Más aún, yo aprendí casi que en latín, porque cuando eso era la misa en latín, y acuérdate que en ese entonces era el sacerdote mirando al pueblo, entonces dándole la espalda al pueblo. Doña Trina Giraldo, la esposa de don Enrique Jaramillo, el dueño de una tienda que llamaba La Abundancia. Esta señora obtuvo una máquina industrial que era de las primeras máquinas que llegaron allá industrial, y me bordó los ornamentos. Me hizo todos los ornamentos como son de verdad. Me hizo la sotana, el alba, la casulla, el cíngulo, el manípulo, todo lo que era el bonete, todo lo que era usual. Entonces, me acuerdo que me hizo por un lado el lado verde, que era el tiempo ordinario, y el lado negro, porque las misas de difuntos. Yo hacía las misas igualitas. Entonces, mi hermanita Gloria, que en paz descanse, era mi acólita. Entonces ella tenía su campanita, todo lo hacía igualito con ese, como habían unos misales especiales que en el lado izquierdo aparecía el latín y a la otra columna aparecía la traducción en español. Entonces yo me defendía y yo vivía obsesionado con ese tema. A mí, entonces, ¿qué pasaba? Yo le ponía seriedad a la misa, la decía, ¿verdad? Como te digo, y yo me aprendía muy bien todos esos ritos que estaban eso muy... Y los sermones los pronunciaba, las famosas, ahora llamadas homilías en ese caso, yo pronunciaba en eso, y Cambumbia y todo Corozo escuchaban mi voz porque ahí resonaba el eco. Entonces yo era el curita y bueno, además hacía procesiones. Yo presidía las procesiones de Via Crucis y de varias procesiones de la Virgen cuando era, y a mí me acolitaba gente, muchachos, ahí me acolitaban, y la gente no se reía, sino que veía una cosa como rara que un muchacho de 8 o 9 o 10 años, pues hombre, hiciera todas esas cosas. Yo creo que alguien me preguntaba un día, Oli, y los sacerdotes allá no se daban cuenta y no te podían, de pronto que tú estabas como cometiendo algún acto de falsedad o algo de imitar una. Y dije, no, porque yo creo que tuvieron que haber sabido, y ellos pues no, porque yo no me burlaba, yo no hacía un remedio, yo imitaba fielmente todas esas ceremonias. Y yo en varias casas de paisanas allá, de señoras amigas, me invitaban a que celebrara misa allá. Y yo celebraba misa, me iba con todas mis instalaciones, celebraba la misa y los ponía, y donde se me burlara a alguien, yo inmediatamente paraba la ceremonia y decía, por favor, por favor. Entonces, como te digo, yo, el cáliz yo lo tenía a imitación, eran de esos vasos que venían, ¿cómo te digo? Metalizados, como, bueno, venían unos vasos imitación cáliz, bueno, yo me valía de eso. Y en las
y mandaba o iba al hospital. En el hospital hacían las hostias y los recortes de hostia yo los para la comunión y para todo, así como te cuento. Entonces obviamente era para mí muy, Algo muy no sé, especial. todavía recuerdo. Qué bueno, doctor. Son momentos muy interesantes que en el chat de la Guadaña lo estamos observando, estoy seguro, en el chat de la Guadañidad. Doctor, primera pregunta, el doctor Félix Sainz García en su vida. Hombre, excelente. Una imagen clarísima, aún clara y aún de una recordación muy especial, hombre. Era un hombre bueno, sencillo, era un hombre que colaboraba con la gente, que le ayudaba al campesinado, a todo el mundo, sencillo, un hombre muy conocedor de su profesión, un hombre muy acertado, un médico muy acertado. Eran médicos generales, pero acertaban de todo y eran el médico de confianza y se llegó a tener tenía mucha clientela, mucho paciente, tenía una actividad ya profesional grande, y él atendía al hospital y atendía su consultorio. Y como te digo, yo tuve el vínculo con él porque también por familia, porque como era en ese entonces, pues estaban de novio con Estela y ya después se casó. Y entonces, pues ya uno se volvía, era muy amigo nuestro y como te digo, un personaje, un personaje del pueblo, un hombre que se caracterizó después, ya después contribuyó a la formación o fueron los creadores del hospital del ancianato en compañía con su esposa Estela y fueron, como te digo, personas que inolvidables. fueron pro hombres, es decir, claro. Fueron hombres que recuerda a uno toda su vida, por todos los elementos que te digo, por todas las condiciones. Doctor, Leticiano, Gilberto Ruda López. No. Leticiano era un personaje casi macondiano, era un personaje del pueblo, era el hombre necesario para todos, para todas las familias, para todas las personas, de todas las edades, porque en el pueblo, pues obviamente no habían ciertas cosas, no se conocía, había escasez de muchos elementos, de vestidos, de cosas, digamos, de discos, sí. de elementos o de cosas que uno necesita para la vida, no necesarios, pero sí que uno quiere tener un televisor o un radio, o quiere tener o un vestido X o cualquier necesidad. Entonces, obviamente, él instituyó, o él era representante de una figura que llamo yo de remesero, que era el remesero. Era el hombre encargado de que uno le hiciera un encargo. Hombre, necesito tal disco, necesito esto, necesito aquello. Entonces él viajaba a Medellín con una lista de encargos de diferentes personas. Uno le daba la plata, uno más o menos sabía cuánto podía valer el artículo y él iba a Medellín, obviamente hacía todas las compras pertinentes y ¿qué pasaba? Regresaba al pueblo y entregaba a todos oportunamente sus remesas. Era una persona correcta, honrada, querida, sencilla. Era, como te digo, de esos personajes que son necesarios en toda sociedad, en toda parte. Era un hombre muy servicial y muy honrado, muy honesto. Si la compra, él hacía su compra ya, si sobraban 10 centavos, 20 centavos, o un peso, 2 pesos al dinero de ese entonces, pues obviamente él de inmediato, una persona pues con una interesante, doctor. Impresionante. Doctor Hugo, ¿diríase que Leticiano o Gilberto Ruda López, que en paz descanse también, fue un cómplice del amor? Sí, porque ahí se trababan muchos noviazgos y obviamente que nuestras mujeres pues siempre les gustaba que el extranjero, que el forasterito, que tal cosa, o vivían sus novios en Medellín. Entonces él remitía carticas, él era el portador de la carta, la llevaba al galán de ese entonces que vivía en Medellín, entonces le llevaba su carta y quizás pues hombre, yo creo que sí, era un mensajero del amor, era casi que, entre comillas, pues hombre, un hombre que tenía que ver en esos idillos lindos, bonitos
que eran muy epistolares, pues, por medio de cartas y todo. Y él era, pues, el hombre de confianza, en que llevaba la carta y la entregaba. Claro, Y a lo mejor razones también que se enviaban los novios, ¿no? Y cosas que él guardaba, ¿no? Obviamente que él guardaba. Y entonces, pues, se hizo esa figura interesante. Y el remesero era un personaje de todos los días. Claro que sí, doctor. Para terminar, porque se me va acabando el programa, doctor, horas y personajes, tengo que preguntarle por el chat de la Aguadeñidad. ¿Qué significa para usted y sobre todo un amigo muy entrañable, el doctor Raúl? Ah, hombre, claro, claro, claro. A ver, el chat de la Aguadeñidad fue fundado más o menos en el año 2016. Era una idea, pues casi que de Mario, Raúl y yo. Fuimos como la idea de aglutinar, de congregar a los paisanos, primero que habitaban aquí en Bogotá. Tratamos hicimos 2 eventos sociales, reunimos más o menos en la primera reunión 55 paisanos y en la otra más o menos reunimos 60. Estuvimos muy contentos y tratamos de seguir en esa idea. Fue muy difícil. Entonces se inició el chat, donde entonces nos dio la idea de fundar el chat de la Aguadeñidad. En el chat de la Aguadeñidad era un vehículo social de comunicación para que nosotros estuviéramos pendientes de cosas del pueblo y nos vinculáramos y no nos desvinculáramos bajo ningún aspecto, o que se tratara de crear nuevos adictos, nuevos paisanos, tratar de ver si conseguíamos más. Entonces, siempre ha sido un vínculo, ha sido una cosa muy interesante. Esa es la comunicación, ese es un correo del pueblo en donde se sabe uno las últimas novedades de nuestro querido terruño, de las novedades del paisano que vive en Cali, que vive en Medellín, y todos allá manifiestan la emoción de estar en eso, de reunirse y de al menos de hablar con fulano, recordar uno las épocas de coterráneos de uno, pues que ya obviamente estamos en estas edades de 70 y 80, y recordar uno todo eso, y ahí se vive muy intensamente la Aguadeñidad, ¿verdad que sí? Es un vehículo muy eficaz y que a uno lo satisface saber de un paisano que hace tantos años puede uno tener alguna comunicación con él. Emocionante, muy bueno es. Doctor Raúl, a usted muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa Obras y Personajes, y de verdad que significa para usted este medio de comunicación y un programa como este, Obras y Personajes, el llevar entrevistas como la suya, y por qué aceptar la invitación de este servidor para contar un poco su historia. Hombre, muchas gracias, Jorge Hernán. Sí, que es un orgullo para uno. Primero, un orgullo que Aguadas tenga Teleaguadas. Es un orgullo para uno y un avance importante. Uno se siente muy satisfecho de saber que ya estamos en el contacto con las nuevas tecnologías, y muy emocionante para mí. Créeme que me causa mucha emoción haber podido atender esta entrevista. Naturalmente que pues de pronto se quedaron cosas en el tintero, o a veces uno, pues como esto fue tan espontáneo, pues de haber dejado algo o haber querido decir otras cosas, pero es verdad que sí, es muy importante. Te felicito, sé que estás llevando una campaña ya muy interesante, quieres mucho a Aguadas, es muy sobresaliente eres, y nos estás motivando, y tú en el chat eres muy activo, nos envías estas fotos del recuerdo, tienes esas secciones tan interesantes de recordar personajes por medio de fotos, y acordarse uno pues de que existieron, y que es muy emocionante, Jorge, muy complacido con este trabajo tuyo, te felicito verdaderamente. Doctor Raúl, doctor Hugo, perdón, me saluda por favor al doctor Raúl, es tan amable, porque hay que ir motivando para que él también acepte la invitación a nuestro programa. Se compromete, doctor, haceme como el cuadrecito ahí, por favor, con el doctor Raúl. Yo creo que sí, voy a ver si pierde el miedo. Yo creo que es que le da como sustos de pronto, pero voy a hablar con él, te lo aseguro. Un abrazo muy grande para usted, doctor Hugo Jaramillo Duque, en Santa Fe de Bogotá, y a seguir pues ejerciendo su profesión de abogado, ¿no? Todavía sigue litigando, ¿no? Claro que sí, sí, hasta la muerte, man. Doctor, un placer haber estado con usted en nuestro programa Obras y Personajes de Canal Teleaguadas. Y amigos televidentes, este ha sido un reconocimiento, una charla muy amena, muy informal, como él lo dice, precisamente lo acaba de manifestar, donde queremos reconocer el trabajo del doctor Hugo Jaramillo Duque en Bogotá,
no ha sido fácil, le ha tocado momentos muy difíciles, pero ahí está, un aguadeño pues que lleva en alto el nombre de esta ciudad bicentenaria. Amigos televidentes, muy amables, hasta una próxima oportunidad en Obras y Personajes del canal Teleaguadas, por supuesto, el canal de todos, con historias para contar de personajes, de hombres y mujeres que de verdad hacen patria y que han hecho cosas muy interesantes por Aguas. Utilizando estas plataformas virtuales y digitales, viajamos por Colombia y por el mundo. Hasta una próxima oportunidad, muy amable, permiso para ustedes. Gracias por su amable sintonía y hasta el próximo viernes en Obras y Personajes del canal Teleaguadas, el canal de todos. Muy amables.